de aquí de la provincia de Santa Fe, me refiero a Patricia Munier. Diputada, Andrés Batistela la saluda, gracias por atendernos aquí para Canal 5 y Agencia DERF. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, gracias por atendernos. Bueno, Gracias a ustedes. queríamos charlar primero de esto, Patricia, porque lo leí hace un ratito en tus redes sociales. Presenté un proyecto para incorporar la perspectiva de género en las mediaciones. ¿De qué se trata esto, Patricia? Bueno, cuando fundamentalmente las mujeres reclaman el pago de la cuota alimentaria y el deudor insiste en el no pago, se da una situación de mediación establecida por ley, que es importante, que es una instancia importante. Ujú. Pero, digamos, hay situaciones, la mayoría de las veces, median situaciones de violencia. Entonces, la idea es que en este caso la mujer tenga la posibilidad de optar por no ir a la mediación y directamente judicializar la cuestión para no exponerse Ujú. a situaciones de violencia que las mujeres viven habitualmente, digamos, ¿no? Claro. Este, bueno, esto es considerando justamente las situaciones en las que vive la mujer, porque el tema es que los pagos se demoran, digamos, y lo que tiene que hacer la mujer en este caso es el mantenimiento además del cuidado, el mantenimiento de sus hijos, digamos, y si el padre de sus hijos es deudor, hay toda una situación económica que se va agravando y más en estos contextos. Claro. ¿Esto es necesario modificar la ley, Patricia, o es necesario que aquellos que están en el Poder Judicial incorporen dentro de sus conocimientos la perspectiva de género? Se modifica la ley, pero además nosotros hace tiempo ya que venimos planteando de la necesidad de capacitación en perspectiva de género de todos los ámbitos. En ese sentido, los colegios de abogados están dando una tarea muy importante. El Colegio de Abogados de Santa Fe y de Rosario, porque he participado además de varias actividades, se ha dado una tarea importante y en el mes, se iba a hacer en noviembre, pero en el mes de marzo que viene se hace un congreso de abogadas, donde justamente el planteo es juzgar y resolver con perspectiva de género. Ujú. Es necesario que haya perspectiva de género, porque si no nos encontramos con casos extremos como el juez de Chubut o Río Negro que dijo que la violación en manada era un desahogue sexual. Es Ujú. decir, es terrible la cantidad de fallos que uno ve y que realmente no tienen perspectiva de género. Es decir, tienen una mirada desde lo varonil, desde el varón, sin tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Seguro, son los propios libros también, Patricia, con los que esta gente se maneja, que tienen estas frases que provienen de una época que nada tiene que ver con el contexto Sí, que estamos sí, tratando sí. de Mire, modificar, en definitiva. las propias abogadas el otro día en una jornada que estuve invitada del Colegio de Abogados de Rosario decían esto, ¿no? La abogacía es una profesión asociada al poder y el Ujú. poder es patriarcal. En nuestra sociedad el poder es patriarcal. Entonces, las miradas de los juicios, de las sentencias, de las resoluciones, tienen mucho que ver con esa cuestión, ¿no? El tema de la perspectiva de género y cuántas cosas se evitarían. Nosotros que hablamos tanto de la capacitación de la ley Micaela, Ujú. si el juez que había condenado al femicida de Micaela antes de que la mate a Micaela hubiera tenido perspectiva de género y hubiera escuchado los reclamos de las pibas que denunciaban abusos por parte de ese femicida, no hubiera pasado quizás lo que pasó con Micaela. Seguro. Y la capacitación en ley Micaela, justamente, Patricia, ¿no es una obligación para los tres poderes del Estado? Es una obligación para los poderes del Estado, tanto nacional como provincial y municipales, que van adhiriendo. Las provincias ya han adherido todas. El tema es que esa capacitación con una charla de un especialista o de una especialista no alcanza. Y con una foto donde donde estemos escuchando la charla todos, tampoco. En realidad tiene que ser un proceso continuo, permanente, sistemático, sistematizado, digamos, donde se puedan ver distintas miradas, distintas problemáticas, distintas opiniones, y donde se pueda participar e incluso debatir, opinar, reflexionar, digamos, Ujú. ¿no? Hay que seguir avanzando en esas cuestiones. Por suerte ahora se están sumando
gremios, se están sumando instituciones deportivas, otras organizaciones de la sociedad civil, porque bueno, la situación extrema del femicidio obviamente es una cuestión muy grave, pero además hay muchas situaciones de violencia, muchas de ellas invisibilizadas, naturalizadas, que hay que destapar, digamos, y me parece que visibilizarlas es parte de la capacitación. Patricia, se le dio media sanción ya en la Cámara de Diputados al presupuesto 2021. Queríamos que nos cuentes un poquito también qué significa el presupuesto 2021 para Santa Fe y en líneas generales para el país después de un año tan complicado. ¿Qué nos puede esperar? Bueno, es un presupuesto hecho en función de la situación de la emergencia económica que venimos viviendo de los últimos 4 años del macrismo, sumada a la gravedad de la pandemia. Por lo tanto, es un presupuesto, por primera vez, un presupuesto muy especial, digamos, teniendo en cuenta esa realidad. Y seguramente, digo porque la oposición cuestiona tanto el tema de los superpoderes al jefe de gabinete, en realidad seguramente va a haber necesidad de readecuar los presupuestos, porque mire, nosotros pensábamos que la pandemia iba a durar un par de meses, por lo tanto las primeras políticas públicas del Estado, como la ATP o el IFE, fueron pensados para 1 o 2 meses, y ahora ya estamos hablando del cuarto o quinto mes y no sabemos cuándo va a terminar. Ujú. Es decir, hay una especial dedicación del presupuesto al área de salud, obviamente, al área de ciencia y técnica, que hemos comprendido todos en este contexto lo importante de la promoción de la ciencia y técnica, y al área de la atención de las primeras infancias fundamentalmente, además del presupuesto que habitualmente se hace para obras en las distintas provincias y demás. Pero hay que tener en cuenta que mucho de este presupuesto tiene que suplir lo que dejó de presupuestar el macrismo Ujú. al convertir el Ministerio de Trabajo en Secretaría, al desarticular el Ministerio de Ciencia, al destruir el Ministerio de Salud. Entonces, hay que cubrir lo que se destruyó con anterioridad y hay que cubrir el contexto de la pandemia. Hay Claro. sí sí una buena noticia para la provincia de Santa Fe, que es la posibilidad de articular este presupuesto insta, digamos, a la articulación de Nación y provincia para el pago de la deuda que Nación Ujú. tiene con la provincia de Santa Fe y que fue judicializada en el gobierno del doctor Wiener, Ujú. y que bueno, ahora tiene sentencia. Esos van a ser fondos que van a venir para la provincia. Claro. Bueno, el presupuesto tiene distintas perspectivas, no tiene perspectiva de género, Ujú. digamos, no solamente porque hay un presupuesto importante para el nuevo Ministerio de Mujeres, sino porque las políticas públicas del gobierno nacional, entiéndase IFE, AUH, agua embarazo, becas progresar y demás, repercuten en el contexto familiar y fundamentalmente en la atención de las mujeres y diversidades. Claro. Hay también una perspectiva de niñez, se atiende especialmente a las infancias teniendo en cuenta lo que han pasado en todo este tiempo fuera de la escuela, en contexto de violencia familiar, de encierro en el hogar, digamos. Eh, bueno, y hay una cuestión importante que es un importante incremento en el presupuesto educativo, teniendo en cuenta que el gobierno de Macri no solamente que redujo el presupuesto, suspendió la paritaria docente, todo, desarticuló y destruyó todos los programas que hoy necesitaríamos, Ujú. porque hoy a muchos escuchamos decir cómo no continuó el programa Conectar Igualdad. Sí. Porque si ese programa hubiera continuado, hoy no habría tantos pibes y pibas que digamos, desertan, abandonan o que no han podido sostener el vínculo pedagógico. Claro. La última pregunta, Patricia, y bueno, porque muchos te reconocemos como dirigente de SADOP y queríamos consultarte qué opinás sobre esta intención que hay de algún sector político, partidario, de retornar a clases presenciales, bueno, en todo el país. No, nosotros, los gremios, tanto a nivel nacional como provincial, nos hemos opuesto desde un principio a tomar decisiones con liviandad.
La vuelta a clases, la vuelta a la escuela, perdón, porque las clases continuaron, el Sí. vínculo pedagógico de alguna manera y como se pudo y con voluntad y esfuerzo de los docentes se mantuvo. La vuelta a las escuelas puede ser una necesidad pedagógica, pero es una decisión sanitaria. Ujú. Nosotros pensábamos que antes de las vacaciones de julio íbamos a volver a las escuelas. Después se hablaba de que después de las vacaciones de julio, después en agosto. Fíjese, estamos en noviembre Sí. y prácticamente terminamos el año sin poder volver, salvo una treintena de localidades que han vuelto, que son, digamos, más escuelas que tienen que ver con la ruralidad Sí. o donde no ha habido contagios y demás. A mí me parece muy irresponsable plantear hay que volver a las escuelas sí o sí, porque se trata de la salud no solamente de nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, sino también de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Sí. Nosotros estamos adentro de la escuela, digamos, también nos afecta esta pandemia, no estamos exentos de que podamos contagiarnos. No todas las escuelas tienen los edificios adecuados para la vuelta, para el cumplimiento de los protocolos, Claro. que no se trata de poner una botella de alcohol en gel. No quiero subestimar, digamos, pero todo lo protocolar del cuidado en esta pandemia no se reduce a solamente mantener limpias las manos. Ujú. En las escuelas el protocolo implica un montón de cuestiones que tienen que ver con los espacios, las aulas, los espacios de recreación, Claro. los baños, la cantidad de tiempo que se están en las escuelas, la cantidad de alumnos y alumnas. Ujú. Sí. Entonces, hay una bimodalidad propuesta, es decir, un poco virtual, un poco en la escuela, pero mi temor, el temor de muchos, es que eso duplique y hasta triplique el trabajo docente, porque vamos a tener que estar atendiendo distintos espacios. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado. Los gremios hemos acompañado las decisiones de los ministerios de educación, del Consejo Federal de Educación, entendemos que si no se puede volver, no se puede volver. Pero insisto, no es una decisión del Ministerio de Educación, ni de los equipos directivos, ni de los propios docentes. No ponemos palos en la rueda para nada. Es una decisión sanitaria. Fíjese acá en Santa Fe. En estos días vamos a llegar a los 400 casos por día. Sí. Es impensable, Sí. es imposible pensar que pueden volver nuestros hijos y nuestras hijas a las escuelas. Además, mire, el otro día hablábamos con algunos funcionarios de UNICEF que tenían una encuesta que decía que más allá de que los pibes y pibas quieran volver a la escuela porque extrañan a sus compañeros y a sus compañeras, son los padres los que tienen mucho temor a la vuelta. Y lo que plantean es, si ahora hay que volver a la escuela, que no sea obligatorio, es decir, aquel que tenga temor al contagio no volverá, por lo Ujú. menos en estos tiempos. Creo que definitivamente en Santa Fe vamos a volver en el 2021 y ahí habrá que pensar, y eso estamos trabajando en el Congreso, una serie de proyectos que tienen que ver con la recuperación de las trayectorias escolares, es decir, ¿qué pasó este año? Claro. Algunos continuaron vinculados con sus docentes y otros no. Ujú. Y entonces hay que recuperar todas esas trayectorias para que nadie, absolutamente nadie, y menos en estos contextos, pueda perder nada. Seguro. Patricia, como siempre, agradecidos por tu tiempo y te dejamos un gran abrazo. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día. Chau, chau. Patricia Munier, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, en vivo en Canal 5 Santa Fe. Esta tarde la nota se replica en Agencia de Noticias de ERFE, www.derfe.com.ar.